Pangea. Amigos de Pangea FM, Pangea Plus y Radio Deporte 1590, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Plantilla Radio. Hoy uno bastante grato y especial porque voy a compartir con un par de amigos y compañeros que están haciendo buen material en las plataformas digitales y de eso vamos a hablar bastante. Pero antes, rápidamente quiero agradecer, como todas las semanas, a Aymara Betancur, a Edgar Paredes, a Tom Monasterios y a Randy Walls, que han hecho todas las tareas técnicas y todo lo posible para que Pangea FM se haya mantenido operativa durante todo este tiempo que ha durado la pandemia. También quiero mandarle un abrazo y un saludo a los operadores Ricardo Carrer y Tony Barreto allá en Caracas, Venezuela, que ellos son los que hacen posible que este programa sea retransmitido varias veces en la semana a través de la señal 1590 AM para toda la Gran Caracas. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a los hermanos Musela, Sergio, Javier desde Chile y desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo están? Primero Javier. Pues. Exacto, vamos en orden de edad. Sí. Muchísimas gracias, Víctor, bueno, todo el equipo de Pangea de Radio Deporte por tenernos aquí. Hablas de un episodio grato, pero creo que los primeros, digamos, afortunados y agradecidos somos nosotros porque nos tomen en cuenta y bueno, también un reencuentro muy especial con Víctor, con quien compartimos la hora ya hace unos cuantos añitos allá en Caracas. En el Universal, hace como 10 años, si nos ponemos a echar cuentas. Mejor no saquemos esas cuentas. Ya parecemos cuando uno era chamo y escuchabas a los viejos hablando, bueno, ahora uno está ahora nosotros somos los viejos. Qué barbaridad. Sí, no, yo compartía almuerzo allá en la sede nacional. En el Nacional, claro. Con Pablo García también. Claro, Sergio le tocó ir al Nacional después. Sí, y nada, muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Ya hemos estado antes en Pangea, en todo caso, con la plantilla, pero bueno, ahora hablando de este proyecto que aquí nos trae. Oye, ya estuviera cerca de comenzar la Copa América, bueno, ya será para el año que viene. Exactamente, sí, todos estamos igual, pero ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, Sergio, bueno, no digamos mucho, pero hasta ahora estos 3 minutos el internet está funcionando perfecto desde allá de Caracas. Y sí, fantástico, está funcionando acá y prefiero no hablar mucho y también no hablar muy, muy fuerte porque uno nunca sabe si no es el internet, la luz. Bueno, muchachos, cuéntame un poco acerca de este proyecto que ya está en su segunda temporada, un medio importante, cómo nació, cómo surgió esta idea y de dónde viene ese nombre. Bueno, parto yo con lo del nombre, o parte Sergio con el no, porque Sergio te puedo hablar más de cómo lo hicimos. Lo concibieron. Okay. Y yo puedo hablar del nombre. Perfecto. Mira, un día, estando yo en Chile, con Javier, nosotros salíamos a caminar pues largos trayectos por donde él vive, y un día estábamos hablando pues de hacer algo juntos en este tema de redes sociales, incluso de medios, hasta que dimos con el podcast. Pero entonces, buscando el nombre, yo decía, es que va a ser muy difícil contactar a una persona y que te diga, no, es que te estamos llamando de la cartera FM, por ponerte un ejemplo, o del programa de la billetera mundial. Entonces, te estamos llamando un medio importante. Sí, yo decía, ¿de dónde te estamos llamando? Mira, te estamos llamando de un medio importante. La gente va a decir, ¿un medio importante? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, te estamos llamando un medio importante que queremos hablar contigo. Claro, a medio de echadera de broma, nosotros, Javier y yo dijimos, pega porque el nombre del medio importante es un medio importante y para nosotros obviamente que es un tema también de no ser tan formal, más bien de ser más relajado, más cercano con la persona y también que tiene nuestra parte familiar, ¿no? Por eso que claro, decidimos poner el nombre de esa manera. Completando la idea de Sergio, sí, puede tomarse quizás un poco a chiste. Nosotros empezamos con una serie de capítulos solo en versión audio. La primera temporada es solo en audio. La tenemos en distintas plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google, igual que este producto que tú desarrollas, Víctor. El punto está en que partimos hablando de ciertos temas como que nos generaban nostalgia, y a partir de ahí empezamos como a encontrar que igual este producto lo podemos desarrollar un poquito más.
Me refiero a que ya podemos empezar a tener entrevistados. Hubo un par de episodios donde tuvimos un par de entrevistados y dijimos, ¿y si lo estructuramos de otra forma? Entonces, durante esta pandemia que nos ha hecho, digamos, reinventarnos unos cuantos, empezamos a hablar sobre cómo hacerlo. Y trajimos el primer episodio, quizás un poquito largo, trayéndonos todo el fenómeno de The Last Dance, aterrizándolo al mercado venezolano, y empezamos a entrevistar a gente que haya estado vinculada con los protagonistas que vimos en la serie. Y de ahí vimos, oye, y si empezamos a abordar ciertos y determinados temas, tenemos una lista y los hemos estado desarrollando con bastante éxito, dándonos cuenta que, bueno, por un lado podíamos combinar, Sergio quizás tenía un know-how en medios más audiovisuales, yo más en medios escritos, pero podíamos encontrar puntos de coincidencia entre los temas de los cuales nos gusta hablar cuando nos sentamos a hablar en casa. Y sí, porque eso terminó convirtiéndose en un proyecto. Ese es un detalle interesante de Javier y yo, porque Javier siempre se ha ido más que todo por la parte escrita y yo me incliné más por la parte audiovisual. Entonces decidimos tratar de complementarnos un poco en ese aspecto para poder sacar este proyecto adelante, que de verdad que ha sido menos noticioso, pero más nostálgico en el tema deportivo, ¿sabes? Porque una de las cosas que queríamos diferenciarnos del resto era no ser la noticia, no hablar de la noticia. Que el contenido no pierda vigencia. Exactamente. Por ejemplo, de una vez invito a todas las personas que nos están viendo y que nos están oyendo, nosotros vamos a tener ahorita un capítulo que va a ser súper nostálgico para todos los que eran amantes de los deportes, porque vamos a hablar de las transmisiones deportivas de Venezolana en Televisión, y sentamos a Reyes Álamo, Paco Varela, a Sergio Biferi, para hablar de ese entonces, de cuando uno veía el fútbol español o el fútbol italiano gratis en la sala de su casa. Y qué época, el Canal 8 era totalmente diferente a lo que vimos hasta hace unos años en nuestro caso y lo que existe ahora, ¿no? No, totalmente. Pero qué casualidad, ustedes, las personas que los siguen y los conocen, siempre ustedes le dan material hacia el fútbol. Uh-huh. Y qué casualidad que el primer capítulo de esta temporada se lo dedicaron al baloncesto. Invitaron a Willy Brito, invitaron a Víctor David Díaz y a Caco Solórzano, quienes bueno, dieron un punto de vista espectacular acerca de Michael Jordan, porque jugaron contra él, no solo en Caracas, en aquellos Panamericanos de los años 80, sino también en aquella época del Dream Team y los Héroes de Portland. Claro, en este caso tuvimos, o sea, fíjate que cuando nosotros empezamos a pensar en el podcast, la primera temporada, teníamos la intención de que no fuera solamente de fútbol, pese a que, como bien acabas de mencionar, Sergio y yo somos gente de fútbol, estamos muy vinculados a esa fuente, en mi caso ya desde hace unos cuantos años. Que me acabo de acordar ahorita que en el Universal hiciste un rato béisbol, ¿no? No te gustaba mucho. Sí. No, sí, solo que se pudo. Igual le terminé agarrando el gusto, pero no, en el Nacional también lo tuve que hacer. Eso no recuerda. Pero eso es como cuando a Vizquel le tocaba jugar segunda base. Sabías que podía hacerlo, pero era contra natura. O a Jordan Béisbol. Exactamente. Y ahí el pobre tratando de ajustar el swing. Pero bueno, en este caso nosotros queríamos abordarlo, o sea, a nosotros nos gustan otros deportes, quizás no los cubrimos, pero, por ejemplo, a mí me gusta ver baloncesto. Nunca lo cubrí, pero iba un par de veces a Naciones Unidas o al Parque Miranda. Cocosaurio. Exactamente, y me gustan los Spurs de San Antonio. Alguna vez le pedí a mi tía, nosotros tenemos una tía que vive en San Antonio, que me llevara a la antigua Alamodón. O sea, esas cosas como que tú decías, bueno, ¿cómo empato estas cosas que a mí me gustan con el contenido que a mí me gustaría consumir? O en el caso de Sergio igual. Bueno, o sea, en mi caso, yo siempre he sido como muy, aquí en Chile lo llaman como muy busquilla, como muy... Me gusta buscar información del archivo y temas así como muy curiosos, y Sergio tiene un añadido que Sergio estudió historia en la universidad. Entonces ahí ya estamos llevándolo a otro nivel. Estamos tratando de aprovechar las 2 o 3 cosas con las que yo puedo ser bueno, con todo ese know-how que Sergio había adquirido ya trabajando en radio, en televisión y con su formación académica. No, y otro detalle, pues
hablando también de lo de la primera temporada, nosotros nos fuimos por cosas que también nos gustaban. Hay uno de los capítulos de nosotros que hablaban de los videojuegos del deporte. Hablamos de RBI Béisbol, que creo que es el juego de Nintendo americano que todos tuvimos en nuestras casas. De hecho, yo todavía lo tengo, pero en la computadora, en un emulador, y de vez en cuando uno escucha la musiquita o el mismo Goal, Punch Out, que creo que fue el juego, uno de los juegos vanguardia deportivos de esa época. Y después fuimos tratando en este tema de la pandemia para ver si volvíamos a lanzar la siguiente temporada, pero ya con este añadido del video, porque hay mucho material de archivo que está flotando y que la gente necesita ver, porque a veces tú, por ponerte un ejemplo, me pasó a mí cuando yo estuve en Venevisión, en el Mundial y también recientemente en la Copa América, yo decía, caramba, pero ¿por qué no estos archivos no están, o sea, la gente no tiene acceso? Por ejemplo, en estos videos que vamos a estrenar a continuación con Deportes Venezolana de Televisión y también recientemente con lo que hicimos nosotros con The Last Dance, utilizamos material de archivo de RCTV. Mucha gente decía, caramba, pero RCTV transmitió eso, y uno decía, sí, mira, está el audio original. O lo del fútbol español, hay mucha gente digamos, de mi generación que bueno, se criaron más bien con la televisión por cable, que claro, no creen que se transmitió deportes en señal abierta, y hay mucho archivo, muchísimo archivo que para mí es necesario compartir. Sí, para los amantes del deporte es una joya, y una joya que está ahí guardada, que nadie lo disfruta, sí. Nadie lo ve, o sea, lo de los archivos de Radio Caracas es un poquito triste, pues ahí están casi perdiéndose. Ahora, ¿y cómo manejar en ese caso, por ejemplo, a la hora de compartir ese material, los derechos de autor? Hay que tener mucho cuidado, porque primero, bueno, como bien quienes compartan contenido en YouTube están un poco más familiarizados con este tema, la plataforma es como bien estricta con los derechos de copyright. Entonces es importante cuando se trata de tomas, digamos, un poco más antiguas, cuyos derechos de autor no están reclamados, igual dar créditos, eso aplica para una máxima del periodismo, el crédito de la información, lo mismo funciona para el video. Y la otra es siempre procurar que el video en YouTube no esté reclamado con leyes de copyright internacional. El algoritmo te lo va a indicar de inmediato. Tú cargas un video que tiene una imagen por más de 3 segundos que esté prohibida para su reproducción total, y en la plataforma te lo va a avisar y eventualmente te va a dar problemas para reproducirlo. Esto ya nosotros lo tuvimos que enfrentar en algún momento por un video que está reclamado ni siquiera por el dueño, pensando que estaba libre. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Ese punto que acabas de mencionar, Víctor, es muy importante, porque hay que tener cuidado precisamente de las leyes de copyright. Entonces, en nuestro caso, ¿qué hemos hecho? Además de dar los créditos, además de manejarlo de la manera adecuada, también tienes que entender que hay muchísimos medios en Venezuela que se han muerto. Sí. Entonces, al estar libre... Mucho archivo que lamentablemente está en manos de personas que sacaron esos archivos, o simplemente alguien los reprodujo digitalmente. Entonces, ahí, si no están reclamados, uno los puede utilizar. Entonces, claro, siempre con las medidas, con las normas correspondientes. En el caso del primer episodio, utilizamos las imágenes del partido. El suramericano de Brasil, Venezuela. El sudamericano, tuvimos la del final, y tuvimos imágenes también del partido final en Portland. Del partido final en Portland, con transmisión venezolana. Igual Radio Caracas, ¿no? Radio Caracas. Exactamente, ese partido lo pasó Radio Caracas. Ambas los pasó Radio Caracas. Y en el caso de BTV, por ejemplo, tú puedes utilizar imágenes, ciertos lapsos de partidos, ojalá no mayores a 5 o 10 segundos, y puedes utilizar también tomas internas, siempre aclarando de dónde vienen, la fecha. Y también depende mucho de los tipos de monetización. Si es un video comercial, no puedes. Si es un video de difusión, con las correspondientes, sí puedes.
Sí, igual O que sea, nosotros como... no vamos a cobrar. Exactamente. La monetización no va por ahí. Bueno, no, en el momento que llegue la monetización, tumban esos pedazos en los videos. Exactamente. Hay que hacer un nuevo video. O, Por ejemplo, o colocas una animación. no, quien Sí, sí, monetiza sí. esa forma utiliza fotos con licencia o fotos de Sí, que licencia tú libre. que la puedes comprar también. Exactamente, o las compras tú y cuando ya yo tengo el derecho adquirido, o de licencia abierta tú también vas a utilizar. También esta etapa ha permitido mucho la proliferación de contenidos de licencia abierta. Sí. Esto también se explica mucho hoy en día, lo tienes que explicar en la universidad. Quizás a Víctor o a mí nadie nos los explicó y ahora sí hay que aprender sobre el tema. Está de verdad, muy buena la pregunta. Ahora, muchachos, también ustedes creen que, yo sé que están diciendo que van a apelar a la nostalgia un poco a la hora de hacer este tipo de trabajos y entrevistas, pero creen que es sostenible en el tiempo eso que está ocurriendo en este momento, ese fenómeno que digamos, estalló con la pandemia, ya que los deportistas están en casa y mucha gente ha aprovechado para hacer contactos con ellos a través de los lives de Instagram o a través de este tipo de plataformas como Zoom para hacer entrevistas por YouTube. Cuando el mundo vuelva otra vez a una actividad, digamos, entre comillas, normal, que pase todo esto, ¿creen que este tipo de contenido se pueda estar haciendo con la misma intensidad con la que la estamos viendo ahora? Mira, yo creo que sí, porque yo pongo un ejemplo, bueno, muy también nostálgico, los supersónicos. ¿Ustedes se acuerdan de los supersónicos? No, Todo era digital. pues anda robotina. Bueno, todo era digital, se hicieron una vida digital a raíz de los problemas que hubo en la Tierra. Por eso es que, digamos que la vida se hace en las alturas, con tecnología de punta. En este momento, con la pandemia, post pandemia, yo creo que ya la gente en todo este tiempo se empezó a acostumbrar al hecho de tener la tecnología, de acercarse aún más a la tecnología y ver que esto es muy amable, esta interacción que se puede hacer. Incluso te hace más cercano para que la gente pueda ver una entrevista muy buena de manera libre, sin tener que acudir a la televisión, sin tener que acudir también a estar pegado a una computadora. Simplemente con un dispositivo móvil te puedes conectar a cualquier tipo de información y eso la gente en este momento ha podido aprender a utilizar también esa tecnología y sobre todo en países como este, como Venezuela, que tenemos problemas en todos los sentidos. Hay muchas personas que se han adaptado a esta nueva era de lo que es la entrevista y han salido muchísimas cosas extraordinarias y yo creo que la cosa va por ahí. Quizás se va a deshumanizar un poco la entrevista cara a cara, en el sentido bueno, voy a ir a entrevistar a una persona en determinado café. Ahora por un tema de inmediatez, de aprovechar el tiempo, también de evitar tanto, perder el tiempo, mejor dicho, en trasladarte para hablar con una persona, lo haces directamente para acá y es contenido libre para todo el mundo que quiera aprovecharlo. Claro, yo le sumaría eso, perdón, yo eso que acaba de decir Sergio, le sumaría el hecho de que también aquí juega un rol muy importante tu labor como periodista. Sí es cierto que quizás ahorita estamos viviendo el mundo ideal, ¿no? En el que todos los atletas están en su casa, o la buena mayor parte están en su casa, encerrados, en cuarentena, con las medidas correspondientes por la pandemia que estamos viviendo, y están hablando más. Pero piensa también que en nuestro caso son exatletas o personas que tuvieron su momento en otro momento, valga la redundancia, y quizás es abordarlos no es tan complejo siempre y cuando sepas jugar bien tus cartas. Eso tú, Víctor, lo sabes mejor que nadie porque tú también tuviste que reportear y eso no es sencillo. Conseguir siempre acceder a la persona del momento no es sencillo. Pero ¿qué pasa si ya ese momento, entre comillas, pasó y sigue estando en el recuerdo de la gente? Bueno, parte de tu trabajo es rescatar esa información del baúl de los recuerdos. Ese tipo de contactos no es tan complejo. Ahora, también lo que estoy viendo que está sucediendo con este fenómeno es como que hay un exceso de oferta. O sea, nosotros que nos encantan los deportes, consumimos mucho deportes, digamos, tenemos un cierto número de cantidad de cuentas que seguimos y, por ejemplo, hasta ahora uno entra en Instagram y es una locura contar todos los lives que hay y te puedes encontrar con conversaciones interesantísimas como Luis Sojo entrevistando a Osvaldo Guillén o
o a Omar Vizquel, algo que antes no se veía. Entonces, ¿cómo puedes tú desde tu tribuna, que sea tal vez más pequeña, competir contra este tipo de productos que se están produciendo en este momento? ¿Cuáles serían las claves? Yo creo que apostar por los nichos. Yo creo que apostar por los segmentos de mercado. Es decir, todo mercado está compuesto por distintos nichos, grandes o pequeños. Si tú te pones a ver, por ejemplo, el modelo que está implementando desde hace un rato para acá el New York Times, ellos siguen con su producto bandera grande, pero apostaron por la comunicación de nicho, apostar por un segmento cada vez más chiquito y más específico, que le habla a una persona en particular. En ese caso, ante la sobreoferta de la cual tú estás hablando, es muy importante definir a quién le hablamos nosotros. ¿Nosotros a quién le hablamos? A ese venezolano de más de rondando los 30 en adelante, que creció y vio deportes en Venezuela, que vio, como bien lo comentaba Sergio hace un rato, o lo comentabas tú también hace un rato, vio deporte del máximo nivel en señal abierta, que tenía esa accesibilidad, que vivió otro país, otra realidad, que no es la que está viviendo Sergio hoy en día, por ejemplo, que sigue en Caracas, o ninguno de nuestros familiares. O sea, uno apela a uno de los sentimientos más poderosos que existe, que es la nostalgia. Entonces, si tú combinas deporte con nostalgia a un segmento particular, yo creo que es una apuesta a la cual nosotros estamos siguiendo en este momento. Bueno, hace un rato para acá. Otra cosa, cuando uno revisa los números de la región, uno ve que tal vez Venezuela todavía está en pañales en cuanto a productos y en cuanto a suscriptores. O sea, la gente como que todavía no termina de acostumbrarse a consumir diariamente productos en YouTube y a suscribirse al canal. Creo que eso poco a poco ha ido cambiando. El año pasado hubo fenómenos como el de Entregrados, y hay otros canales también que han crecido muchísimo el número de suscriptores. ¿Ustedes piensan que va a pasar mucho tiempo para que Venezuela, con todos los problemas que existen de conexión y bueno, los factores económicos, todo ese tipo de cosas, creen que va a pasar mucho tiempo para que Venezuela esté a nivel de otros países de Latinoamérica o del mundo, consumiendo este tipo de productos digitales? ¿O creen que ahora, con más bien todos los problemas que hay, es una oportunidad para los productores de este tipo de contenido llegar a más personas en Venezuela? Mira, yo creo que hay un detalle aquí, ¿no? Yo me voy por lo último que dices, Víctor. En este momento donde hay digamos, pocas ventanas para poder ver cosas, material de bien producido, ahorita nos toca acudir directamente al Internet, porque, bueno, la oferta televisiva cada día es menor, la oferta radial también cada día es menor, pues bueno, porque hay muchos problemas en los medios de comunicación, y por eso es que el lado independiente de estas producciones de tipo integrados, de los podcasts tipo de A Todo, que este tipo sí van a poder, digamos, tener muchísima más, o sea, que la gente va a poder disfrutarlos aún más y la gente va a empezar a contagiarse con este tipo de materiales. El tema es que Venezuela tiene un punto particular y es que lo que se está haciendo ahora en otros países alrededor del continente ya se venía haciendo desde hace 5, 6, 7 años. El tema es que nosotros vamos un poquito más lejos por el tema tecnológico, por el tema de espacio y el tema también de disponibilidad técnica. Digo esto porque a veces es muy difícil ver un contenido de estos tipos de podcasts en vivo por YouTube, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque se te queda pegado, porque la calidad de video no es la mejor. Entonces a veces la gente por molestia dice, ay, mi internet no sirve, no, yo lo veo después. Entonces también hay muchas cosas que van a aprelar, sobre todo el tema de conectividad, yo creo que es el número 1, pero se tiene que empezar a aprovechar estas oportunidades para empezar, lo que decía Javier, a buscar nichos. Hoy en día hay un gran nicho que es el del humor, que es el de estos podcasts que ya los habíamos mencionado,
el deportivo, que han salido bastantes ofertas y ya están empezando a darse podcasts de historia, podcasts de información, incluso podcasts de tecnología que la gente hoy en día ha dicho, caramba, yo no sé de esta tecnología y se ponen a ver, porque ya la gente ha migrado mucho a la parte del Internet, a pesar de que aquí en Venezuela tenemos un Internet bastante malo, pero con todo eso la gente trata de buscar cosas nuevas en medio de este país que es bastante particular. A la idea de Sergio yo solamente le puedo sumar un detalle no menor, y es también la cantidad de venezolanos que estamos fuera. O sea, Víctor, tú tienes 6 años fuera. No, 4 y medio. 4 años fuera. Yo voy a cumplir 8. No, ya tengo 8, voy para 9. Y somos entre 5 y 8 millones de venezolanos que hemos migrado en los últimos 10 años. O sea, también el venezolano fuera es una persona muy arraigada. Eso ya tú lo has podido ver en Miami. Claro. Cosa de pasarte por el Doral o Weston, por allá. Y mira lo que tiene de fondo Víctor. Exacto. Mi amigo Ricardo Sanabria. Exactamente, muy bien. Hay un nexo muy poderoso entre el pasado, nosotros somos un pueblo en constante búsqueda de su propia identidad. Y la hemos encontrado en símbolos como el que bien mencionaba Sergio, o lo hemos encontrado en la música, en la comida. O sea, yo migré hace 8 años y aquí en Chile conseguir una harina pan tenías que caminar hasta un punto donde un peruano lo vendía. Hoy en día hasta las propias marcas chilenas hacen harina pan a ese grado. En Chile la mayor colonia de extranjeros ya en este momento es oficialmente, desde el año pasado para acá, es la venezolana, con más de 800,000 residentes legales. Entonces, si a partir de ahí le empiezas a sacar todos estos números de la diáspora, también tienes que ver que es un público poderoso que también puede consumir tu producto. Entonces, ahí se combinan dos cosas. Lo que menciona Sergio es dar un producto, en nuestro caso, ofrecer un producto atemporal, que lo puedas ver en cualquier momento, quizás ya tratando, de hecho, la tónica de los capítulos va a ser que van a ser cada vez más cortos, que lo puedas ver en cualquier momento. Si lo ves hoy, si lo ves en 3 días, si lo ves en 5, no va a alterar tu vida y te va a entretener. Y por el otro lado, combinar esa búsqueda de una identidad propia a través de estos productos que estamos desarrollando, ya como desde la perspectiva del desarrollo comunicacional y más adelante de la del negocio, ¿cómo no? No, y eso apela muy bien con la nostalgia, porque es el arraigo, lo que tú dices. Estamos hablando de los héroes de Portland, y entonces tú dices que en los 90 tú te hiciste fanático del básquet, pero es que en esa época el básquet en Venezuela tuvo un boom cuando lo pasaba en Venevisión, Pégate a la fiebre del básquet, y estaba, ¿cómo se llama? José Manuel Fernández, ¿qué se llamaba? Luis Manuel Fernández. José Manuel es el monstruo. Fernández trabajó con nosotros. Exacto. Bueno, y entonces uno recuerda todo eso y tienes la oportunidad de escuchar el testimonio de Víctor David Díaz y de Caco Solórzano de aquella época, y es oro, pues, lo que ustedes decían acerca de todo este tema del material que hay en archivo en estos canales que no se aprovecha de alguna manera. Totalmente. Y hay una anécdota que tengo yo recientemente que me pasó con un amigo que trabajaba también en el Nacional. En Chile no se puede mencionar su apellido porque él se llama Luis Pico. Él trabajaba en Chile es grave. Es grave esa palabra, sí. Entonces, en Chile es bautizado Luis Punta. Entonces, para diferenciar, ¿no? Para no caer en cosas extrañas. Y yo le comentaba acerca de lo que nosotros estábamos haciendo con el tema de Venezolana Televisión. Él está ahorita en Chile, en Argentina. Y él me decía que compartir eso con su papá, por ejemplo, que era reencontrarse con buenas costumbres de ver el fútbol español con la familia, irse a un bar, ir a un bar de, cualquier cantidad de ofertas que tenías en Sabana Grande, La Castellana. La Candelaria. Por Dios. De restaurantes españoles para disfrutar toda una tarde comiendo con tu familia. Y él me decía, caramba, esas son cosas que a nosotros nos van a
a romper un poco el corazón porque va a ser un tema de mira dónde estoy, mira lo que se hacía antes, con cuántas personas no compartimos, qué no vimos. Oye, que yo vi este partido, yo me acuerdo del gol de Romario, que el del 5-0 que le hizo del Barça al Madrid, que no sé qué, yo lo vi con mi papá, ya mi papá no está, ¿sabes? Ese tema de la nostalgia, pero los buenos recuerdos, ¿no? A eso claro. Es que nosotros también hemos querido apuntar y yo creo que cuando me lo contó a mí Luis, yo dije, creo que estamos haciendo las cosas bien porque es un contenido nostálgico, pero nostálgico bueno para que la gente recuerde y no pierda esos recuerdos, valga la redundancia, ¿no? Porque a veces que, mira, yo no me acuerdo de tal cosa, yo no me acuerdo de lo otro. Cuando ya empiezan a ver los videos, escuchar las voces de esos talentos, porque también vamos a tener otro con Andrés Salcedo. Bueno, es que ustedes cuando lo nombraban, yo lo que me acordaba era Corner, Neverama, o sea, te queda en la mente todo, te queda en la mente todo. Mira, en el episodio... El comercial de la estancia. Ahí tenemos un par de sorpresitas. El buen sabor del restaurante. O las cuñas de los carros de Fiat Uno, de Enchapé, de los hermanos Fridegón. Por ejemplo, en mi trabajo acá, yo trabajo con colombianos y cubanos, entonces a lo mejor en una echadera de broma tú haces una referencia a Mega Match, por ejemplo, y ellos no lo van a entender. Pero el otro día, antes de conversar con un pelotero, no sé cómo llegamos a ese tema y él me dijo que él había participado en el Mega Match. O sea, entonces es eso, wow, y que en Venezuela uno lo veía normal, pero aquí tú dices, wow, tú sabes lo que es el Mega Match. Bueno, increíble. Y eso que yo estoy en un sitio en lo que está full de venezolano, imagínate una persona que está en un sitio donde no haya tanta... Ahí pasa, porque fíjate, a nosotros en estas conversaciones que ustedes lo van a ver, Venezolana Televisión llegaba en antena, el fútbol español se veía en todo el continente por la antena, entonces la gente en Chile lo podía ver gratis, en Argentina se veía por la gente que tenía pues las antenas, entonces ahí parece mentira, pero el producto venezolano sí se veía en otros países. Bueno, te pongo un caso. Estando a mí me tocó narrar un partido hace poco, el Venezuela-Bolivia, aquí en el Olímpico, y uno de los que me contrató de Radio Panamericana me preguntó que si Jorge Ellis aún vivía aquí en Venezuela por el tema del Club de los Tigritos. Del Club de los Tigritos. Cuidado. Sí, no, digo que es raro que se haya acordado ahora, ¿no? Bueno, me imagino que después de eso habrá visto algo, ¿no? Sí. Yo no sé. Con cuidado. Pero Oye, ustedes dos son una cosa seria, muchachos. Yo iba por el Club de los Tigritos, yo no sé qué vieron ustedes. El Club de los Tigritos. El Club de los Tigritos, claro. El Club de los Tigritos. Claro, por supuesto. Es de nuestra generación. Víctor y yo tenemos la misma edad, entonces por ahí van los tiros. Pero, como bien menciona Sergio, el fútbol español se veía acá. Entonces, cuando yo llego a Chile, dice venezolano, el Puma, José Manuel Rey había jugado en Colo-Colo un par de años antes, y las teleseries, las novelas, y me dicen, aquí se veía el fútbol español. Claro, Zamorano estaba en gloria y majestad con el Real Madrid en los 90, y antes de que Televisión Nacional comprara los derechos del fútbol español, los que tenían parabólica veían Venezolana Televisión y llegaba y sabían Reyes Álamo, Paco Varela, veían el fútbol español y el italiano acá con narración venezolana. Hoy en día ya los métodos son otros, los derechos son otros, las vías son otras, pero no ya de una u otra manera toda esa nostalgia que entendemos nosotros como venezolanos insisto, ese es nuestro nicho. Igual puedes conseguirte con algún extranjero que diga, oye, pero yo los vi. Esa voz me parece conocida. Yo te conozco de algún lado. Lo mismo, porque al que le gusta mucho el deporte, aquí en Chile, por poner un ejemplo, que es donde estoy yo, Víctor David Díaz jugó en Osorno. Okay. Entonces, lo mismo. Llega en Venezuela, oye, a mí me gusta el baloncesto, ustedes tienen una gran selección. Aquí ya hay un buen número de basquetbolistas venezolanos, incluso nacionalizados. Y te dicen, no, Víctor David Díaz aquí la rompió en Osorno.
Entonces tú dices, ya, resulta que ese personaje que para ti es importante, para nosotros es una figura cardinal en la historia de nuestro baloncesto. O sea, quizás en el top 10 de basquetbolistas venezolanos está él, y nosotros lo tenemos. Entonces, la intención nuestra es mantener esos estándares, más allá de lo que tú mencionas, esa dificultad que más adelante va a existir con la normalización de actividades. Mire, hemos estado hablando de un medio importante, pero ¿qué es la agencia Corner? Bueno, mira, la agencia Corner es una agencia de marketing deportivo digital, es mi emprendimiento. Ya tenemos, bueno, en rigor la agencia Corner existe desde el año 2015, pero ha ido mutando. Partió desarrollando aplicaciones, nada que ver con periodismo deportivo, y fue cambiando a una agencia de marketing, empezamos viendo redes sociales, sitios web, pero en algún momento el periodismo, esto te va llamando de una u otra forma. Los periodistas somos periodistas hasta que nos morimos, aunque juremos que nos vamos a retirar, como era mi caso, y la agencia empezó a desarrollar contenidos. Primero desarrolló un programa de deporte femenino que sale todos los martes aquí en una radio chilena, se llama Deportivas. Lo llevan Valentina Nazar y Francesca Ravizza, dos niñas que trabajaron conmigo. Yo fui su jefe en algún momento. Ellas tenían esta inquietud y dijimos, bueno, vamos con este primer globo de ensayo. Un medio importante ya había salido antes de que empezáramos a trabajar de lleno con Corner. Okay. Y bueno, si va a salir este programa, tiene que salir el nuestro. Pero ellas salen en vivo, ellas salen vía streaming, ellas salen con una radio, ellas salen, tienen una manera de salir en redes sociales. Y otro nosotros formato. tenemos otras. Entonces, tenemos dos tipos de proyectos distintos que desarrollamos a través de la agencia, además de redes, además de todos los otros servicios que ofrecemos. Okay. Ahora, qué interesante todas estas plataformas, todas las oportunidades que brindan, porque en mi caso, no sé si es el tuyo, Javier, y el tuyo, Sergio, me ha dado la oportunidad de mantenerme cerca a esto que tanto, a esta pasión que tanto nos llama, porque yo acá en Miami he estado realizando otro tipo de actividades para poder obtener dinero, otro tipo de trabajo. Y con esto es que recuerdo claramente lo feliz que era trabajando en el periodismo deportivo en Venezuela. Y bueno, es maravilloso la oportunidad que brinda esta plataforma porque me ha permitido reencontrarme con amigos como ustedes, he podido entrevistar personas que tal vez en algún momento de mi niñez eran un ídolo, tal vez, bueno, que es espectacular este tipo de plataformas, todo lo que nos brindan. ¿Ustedes piensan lo mismo que yo? Sergio, tú primero. Bueno, obviamente, yo tengo un caso muy particular, no me da pena decirlo, yo llevo ya casi un año desempleado, me ha tocado matar tigres, me ha tocado hacer transporte, perdí mi carro en un accidente, ahora me ha tocado hacer otras cosas, y lamentablemente en un momento cuando uno se cierra, que uno dice, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿será que yo le robé el tetero al niño Jesús en diciembre? Que tengo tan mala suerte. Entonces, cuando empiezan a darse estas cosas, uno dice, mira, no todo está perdido, porque con esto te puedes reencontrar y puede ser el medio para volver a encasillarte. O también convertirlo en un hobby, en un desahogo que mantenga tu vida en equilibrio. Yo sé que me estoy pareciendo a Ismael Cala en este momento, no me importa, pero el tema es que por lo menos en este tipo de redes, en este tipo de cosas o de herramientas que nos permiten reencontrarnos con lo que hacíamos nosotros en el periodismo, yo creo que es fundamental porque nos sirve de desahogo también para reencontrarnos, no solamente con, como decías tú, Víctor, con personas, con amigos, sino con lo que en realidad nos apasiona. Y yo creo que cuando uno vuelve a tener la pasión por las cosas, uno ya está feliz, a pesar puede ser de no cobrar ni un centavo, pero uno dice, mira, la satisfacción ya se pagó. Ya uno puede decir, wow, mira lo que hice, y uno está feliz. Claro, pero sería maravilloso que esto, que es una pasión para uno, poderlo llegar a monetizar en algún momento. Totalmente. A eso voy. Buena parte también del proyecto que tenemos, o sea, con Corner, con los productos Corner y en general a mediano plazo, es poder monetizarlo. Yo no sé si alguna vez te lo llegué a comentar, Víctor, pero con Sergio siempre lo hablo.
cuando no existe el medio en el que tú quieres trabajar porque la situación de Venezuela es una, o porque nuestro factor migrante es otro. Yo tuve mucha suerte porque yo hasta principios del 2019 sí ejercí. Okay. O sea, fui periodista deportivo en Venezuela y fui en Chile y encima no es que dejé de hacerlo dejé de hacerlo porque yo quise. Okay. Yo determiné el final de mi ciclo y empecé a explorar otras cosas que me generaban curiosidad, pero de una u otra manera hay algo que iba contra natura, y aquí es donde tú dices, bueno, ¿cómo encuentro ese vehículo que me permite hacer lo que a mí me gusta y monetizarlo? Entonces, no hay una fórmula matemática para el éxito. Hay fórmulas de monetización, claro, pero parte por construir una comunidad y eso lleva tiempo. Bueno, ¿qué puedo hacer para disfrutar el camino que me lleve a esa monetización? Bueno, ese camino es una carrera de maratón. Si vas a sufrir desde el principio, no lo hagas. Pero si va a ser largo y voy a pasar trabajo, va a ser disfrutándolo, pasándola bien, reencontrándome con mis ídolos de la infancia, con los amigos, haciendo clic con ese motivo y con esa pasión. Y vas a ver que en la medida de lo posible vas a encontrar métodos, bien sea que apuntes al segmento, que consigas marcas interesadas en apostar por ti, que consigas medios interesados en aliarse contigo, que consigas espacios para poder vender. Vehículos hay tantos como medios existen. El tema está en que el camino lo vayas disfrutando. También sé que sueno a coach motivacional, pero es que de la manera contraria lo experimenté y no me gustó. Trabajar obligado, no. O trabajar a disgusto por el sueldo del final del mes, no. Uno tiene en la vida que saber encontrar ese equilibrio del cual habla Sergio, y yo creo que para nosotros un medio importante es las cosas y para ti la plantilla también lo es. Entonces, es ser leal a uno mismo y de una u otra manera ir buscando distintos métodos y aprovechar también esta situación como para aprender cosas que ni a Sergio, ni a ti, Víctor, ni a mí nos explicaron en la universidad, que era cómo monetizar un medio de comunicación. Exacto. Eso lo aprendieron otros. Claro, pero a ti no te lo enseñaron y a mí tampoco. Sí. Bueno, esa era la mejor parte. Exactamente. Ahora lo estamos sufriendo. Ahora sí se enseña. Exacto. Porque he tenido la oportunidad de dar clases en universidad acá. Sí se enseña, pero se le está enseñando a los chamos recién. Claro. Igual que lenguaje SEO, igual de temas de imagen y derechos de autor en el tema digital. Eso se enseña ahora. Pero cuando tú estudiaste, cuando yo estudié, nada de eso existía. O existía, pero no te lo enseñaba. Ahora, qué bueno que ellos lo tengan, pero uno se tiene que poner a la marcha. Y ahí es donde empiezas a ejercitar esto. Y eso, como bien lo decía Sergio, es un ejercicio emotivo y mental muy interesante el que estamos viviendo, más allá de las adversidades que te puedas topar en el camino. Bueno, y hay que estar siempre atento a no solo a las adversidades, sino a los cambios que se dan, porque ustedes comenzaron en formato tipo podcast, solo audio. Ahora están haciendo estos videos geniales. Y quién sabe si dentro de 3, 4, 5 meses habrá que inventarse otro, porque la tecnología va avanzando, la manera en que la gente consume este tipo de productos va cambiando, va avanzando y uno tiene que estarse montando todo el tiempo en el burro, porque si no te quedas. Totalmente. Claro, y hay un detalle, fíjate, en el caso del primer capítulo, Víctor, ¿qué nosotros hicimos? Una plataforma que hoy es tendencia, Netflix. Un tema que es Michael el documental, Jordan, claro. Que es el documental. Entonces, mira, engloba el deporte y una tendencia, hasta el que no le gusta el baloncesto, como a mí, claro. yo lo tengo que decir, a mí no me gusta el básquet, yo no sigo básquet, el baloncesto, pero oye, vi la serie de Netflix, es obligatoria para todos los amantes del deporte en general. Entonces uno tiene que aprovechar herramientas que te está brindando el mismo día a día. Netflix tiene un abanico, mira, tiene un abanico de documentales deportivos que vale la pena ver. Mira, hay uno que a mí me gustó y lo voy a recomendar, ya tiene un tiempo, es el caso de Ícaro, del caso del dopaje de los rusos. Claro, para un medio importante quizás no cala ese tema, pero fíjate, para otras personas, ya le estoy dando idea a otras personas que quieran hacer esto, ¿no? Pero pueden hablar de cómo se hizo un dopaje de Estado y lo pueden conocer mediante un documental
de Netflix. O sea, vamos a utilizar las plataformas tecnológicas para brindar información, brindar entretenimiento y también, oye, en este caso, información. Lo que nosotros hicimos fue aprovechar esa plataforma de Netflix para brindar no solamente entretenimiento, sino vincularlo a nuestro país y para ello sacar un capítulo especial, pero como tú dices, seguramente en 3 meses va a salir algo que Javier y yo vamos a decir, hay que movernos a hacer un capítulo de esto. Tal cual, tal cual. Funciona así. De hecho, voy más allá. Es difícil, pero fíjate que tú en la plantilla lo has hecho hace tiempo, nosotros también lo pensamos así con un medio importante, que en un momento como el actual, donde en Venezuela todo lo que puede salir mal está saliendo mal y peor, apuestes por contenidos que rescaten tu valor y tu identidad. Entonces, como bien lo mencionaba Sergio, en el caso de The Last Dance, hablar de The Last Dance, podíamos hablar horas. La información está ahí. ¿Qué valor le puedo agregar? Aterrízalo a lo tuyo. Claro. Eso es algo que yo aprendí también mucho aquí en Chile. Aquí veías a un personaje importante y tenías que pregúntale qué conoce de Chile. Tú decías, pero hermano, esto me pasó. Tengo a Ronaldo Nazario enfrente. No importa, pregúntale qué opina sobre la selección chilena. Ni debe saber, ni le debe importar. No importa, tú lo tienes que vincular a nosotros. Y esa lección me quedó impresa a sangre y fuego. Pregúntale por Chile, aunque no tenga que ver. Bueno, pregunta por Venezuela, apuesta por Venezuela, desarrolla. Sí, porque uno no sabe qué te pueden responder. A lo mejor resulta que a lo mejor está casado con una venezolana. Por ejemplo, y nadie sabía. O te topas con casualidades, qué sé yo. Nunca me encanta comer arepa. Sí, me encanta comer arepa. Claro, o es que tengo amigos venezolanos, o yo, ¿sabes qué? Me acuerdo de tal o cual programa. Bueno, si existiese medio... Una vez que fui a Caracas se fue la luz en el aeropuerto y tuve 24 horas ahí. Bueno, no sé, o te puedes topar con cualquier casualidad y eso puede generar interés y vínculo con un público que quizás, lo siento yo, un poquito huérfano de medios importantes. No me refiero al nuestro, sino a medios como en el que se formó Sergio, en el que coincidimos Víctor y yo, que ya no están satisfaciendo esa demanda. Oye, que por cierto, no sé si tú te has dado cuenta, todo el material, todas las notas que hicimos nosotros, nuestros compañeros en el Universal, todo eso se perdió, se desapareció, no hay archivos en internet. Uno trata de conseguir una nota de hace 15 años y nada, y tal vez a la gente en materia deportiva no le interese tanto, pero en política, en economía, la historia de un país que estaba documentado ahí, todo eso se perdió. Bueno, piensa entonces... Perdonen una cosa que se los diga, me acaban de hacer remontar a cuando yo estaba estudiando historia en la Central. Lo que ustedes dicen no solamente aplica al deporte, sino para cosas en general. De hecho, casi que uno tiene que ubicar directamente la hemeroteca en el Archivo General de la Nación o los contenidos que están digitalizados por alguien, y pongo el caso en el deporte, Eliezer Pérez, que él hizo un trabajo para rescatar ciertos archivos, pero el tema es que cuando nosotros somos un país que no es solamente que estamos huérfanos de historia, sino que también estamos huérfanos de diversos temas, porque a veces la gente cree que, bueno, estamos huérfanos de historia, sí, pero es que es la historia de Venezuela. No, la historia del deporte, por eso es que hay muchas lagunas acá en Venezuela. A veces creen que el tema del béisbol, por ejemplo, no, el béisbol es de toda la vida. No, ya va. Primero vino el fútbol, después vino el béisbol, después vino otros deportes, otras disciplinas, pero el tema es cómo tú acudes a eso. Tienes que empezar a casi que a levantar piedras para buscar una información. Y ese archivo que ustedes dicen del tema digital, si uno va a otros países, uno lo consigue. Y acá hay un grave error, porque me pasa a mí con algunos trabajos que yo hice para Ovación Deportes, por ejemplo, una página que ya no existe. Uno te aparece el tweet, pero te aparece que esos trabajos se perdió. Y nosotros, precisamente, como tenemos un tema, pues, aparte, que es un tema audiovisual, nosotros hemos tratado de querer rescatar ese tema histórico para precisamente que la gente también se contagie un poco de buscar.
de buscar en el archivo, en la historia de nuestro deporte, de las transmisiones, etcétera. Quedémonos en el deporte. Es maravillosa y muy rica. El tema es que buscarlo es el gran problema. Sin ir muy lejos, hoy 1 de junio se están cumpliendo 8 años del No Run de Joan Santana. Si Sí. uno trata de buscar las reseñas que salieron en el Universal, en el Nacional en aquella época, no la vas a conseguir. No vas a conseguir esas páginas. Voy más allá. De la cadena Capriles me imagino que tampoco, porque cambió de dueños. Voy más allá. Ese partido se transmitió por Meridiano Televisión. Busca un archivo de eso. Todos los archivos que están es de la transmisión original de Estados MLB. Unidos. No está el archivo, y creo que ese partido, si no lo transmitió Pascual Artiles, lo transmitió Humberto Prieto Perdomo, que en paz descanse. Uno de ellos dos. Entonces, imagínate, para uno como medio, imagínate que yo soy un dueño de algún medio de comunicación y tenga televisión, hermano, hay que llenar esas redes sociales del recuerdo. Mire lo que nosotros transmitimos. Primero, porque es una identidad que tú haces con el país, con el medio en el que tú trabajas, y segundo, porque estás reviviendo una gloria histórica de algo de tu país. Y eso aquí no existe. ¿No temen que eso pueda suceder en algún momento con YouTube, por ejemplo? Estamos cargando material ahí y que a lo mejor en algún momento desaparezca, y tal vez si uno no tiene el respaldo en los equipos, los pierde. Ya me pasó. Ya me pasó porque haciendo un medio importante, yo le estaba diciendo a Javier que yo recuerdo de un gol transmitido, o sea, algunas transmisiones de Venezolana en televisión que estaban ahí y ya no están. Claro, es muy inestable. Mira, cuando tú armas, esto ya quizás me salga un poquito del tema, cuando tú armas una estructura comunicacional, yo quiero hacer un medio importante. Quizás nosotros lo hicimos, estoy hablando del contraejemplo, no lo hicimos como debimos. Si tú vas a apostar por redes sociales, tienes que apostar también por tu propio sitio web. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi sitio web difícilmente se va a caer si yo dejo de pagarlo. Si lo mantienes en el tiempo. Eso se va a mantener ahí y nadie lo va a tumbar. ¿Qué pasaría en este tipo de casos? Como yo no tengo respaldado en otras plataformas que se queden alojadas ahí, corro ese riesgo. Eso es un riesgo que yo en el futuro tengo previsto que no corramos más. Aquí ocurre un poco lo mismo. ¿Por qué siempre cuando uno va y habla de estos temas dice ten siempre tu sitio web y ten siempre tu archivo ahí para evitar que pasen cosas como esta? Aquí no se valoró, volviendo al tema original, no se valoró la importancia que tenían los contenidos que se emitieron en el Universal, el Nacional, la cadena, los medios audiovisuales. Es complicadísimo. Entonces, se puede, sí, pero vas a tener que empezar a armar un rompecabezas de 5.000 piezas para poder tener el producto final, cuando en otros sitios es más sencillo. Bueno, quizás esta es nuestra manera de sumar un granito de arena, como tú lo sumas en la plantilla, como lo suman otros amigos más, que trabajamos todos juntos en algún momento, o estuvimos en la misma etapa, somos parte de la misma generación, que queremos darle, aunque sea un detallito de vuelta, a ese país, a esa sociedad que tanto nos dio a nosotros en nuestra formación. Bueno, Sergio, Javier, ya estamos casi llegando al final. Sí quisiera que me dijeran, ya han adelantado más o menos, pero ¿qué planes tiene para un medio importante en las próximas semanas, los próximos meses? Sergio, dilo tú. No, mira, sin ningún problema, nosotros tenemos ya listo, estamos montando otros 2 capítulos, además de que el que vamos a estrenar de Venezolana de Televisión, sobre todo uno con Andrés Salcedo, porque me parece que es una persona que influyó muchísimo en las personas como yo, de medios de audiovisuales, una persona que le dio mucho a las transmisiones futbolísticas de nuestro país, y también que el otro capítulo que viene, que estamos montando, es acerca de los Olímpicos de Moscú, la selección de fútbol olímpica, porque casualmente este era año olímpico y se cumplían 40 años de esa cita olímpica de Moscú 1980, y bueno, tuvimos a 3 personalidades de esa selección al que nosotros entrevistamos. Voy a dar los nombres, porque lo importante no es quiénes estén, sino lo que nos contaron, que eso sí no lo voy a decir. Cheche Vidal, Juan José Vidal, Bernardo Añor, padre, y Iker Zubizarreta, que participaron en esa selección olímpica, nos dieron
cualquier cantidad de anécdotas, de tanto buenas como malas, pero era necesario, ¿cómo se dice?, reencontrarnos con algo olímpico en un año olímpico que no va a ser este año, pero que la fecha está y se cumplen 40 años de la única selección venezolana de fútbol que acudió al fútbol, bueno, a unas olimpiadas, en este caso Moscú 1980. Entonces, de ahí más adelante vamos a también estar haciendo otras cositas, estamos tratando de ver qué otros temas podemos incorporar, porque como tú dices, no todo es fútbol, pero estamos estudiando bien qué vamos a ir montando para que la gente disfrute y también se reencuentre con el lado nostálgico del deporte. Oye, yo creo que a Sergio creo que se le da un poco más fácil el tema de hacer estos productos porque él ha tenido experiencia en medios audiovisuales. Pero a ti, Javier, ¿qué tanto te ha costado esto de aparecer en cámara, de hacer entrevistas, luego de toda una vida escribiendo? Claro, o sea, a ver, yo en radio hice muy poco, aquí en Chile muy poquito, o sea, he estado invitado un par de veces como comentarista, no, en rigor 4 veces he estado aquí, y en Venezuela con suerte habré hecho en televisión, con DirecTV habré hecho 3 partidos, máximo, 4, no más que eso, porque justo eso coincidió con que me vine. Quizás si no me hubiese ido, la situación era otra. Me ha costado un montón. Pero tú te consideras un tipo tímido. No. ¿O crees que tienes facilidades para este tipo de cosas? No, tanto tímido, pero es que la televisión y los medios audiovisuales tienen una serie de trucos que Sergio conoce que yo no. Entonces, por ejemplo, lo he escuchado porque he tenido que hacer parte de ese pietaje para hacer la edición final. La edición la hacemos con Simón Díaz, un amigo a quien aprovecho para agradecerle por toda la ayuda, toda la puesta en escena visual de un medio importante gracias a él. Me doy cuenta que tengo muchas muletillas para hablar, hago a veces preguntas muy cortas o preguntas muy largas. En televisión el tiempo es oro y yo eso lo sé poco. Sergio lo sabe. Sergio está preparado, Sergio se ha preparado para eso. Yo no. Entonces ahí hay un equilibrio. Quizás yo puedo aportar temas más periodísticos o tengo más llegada a uno u otro personaje. Sergio tiene llegada a otros personajes, aporta otro know-how. Cuando lo era vía podcast, él aportaba todo el tema de la edición del audio. Otra generación, hermana, otra generación. Otra generación. No, claro, son chamos que están más preparados que uno. Entonces, ¿qué es lo que uno le puede aportar? A mí me tocó aprender trabajando. Cuando estaba en la radio, cuando era coordinador, a mí me tocó aprender ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Televisión. Claro, ¿qué vas a hacer? Exactamente, ¿qué vas a hacer? Aprender. ¿Quién más? Hay que aprender. Yo también cuando trabajé en radio en Venezuela era en producción e incluso cuando estaba en la universidad trabajé de operador de audio. Entonces esto también para mí totalmente nuevo. Bueno, pero se aprende, chamo. Eso es lo bonito de esta etapa, en medio de todo lo malo. Es que te enseña que eres capaz de hacer muchas más cosas de las que te alcanzabas a imaginar. Y eso al final te da un valor personal, espiritual, totalmente diferente. Además que hay algo muy importante en este tema, que hay que ser integrales, es decir, saber de todo un poquito para poder resolver. Porque si nos quedamos encasillados en que, no, es que yo soy solo de radio, no, yo soy solo de escritura, no, yo soy solo de televisión. Mira, hermano, usted está pensando fuera del recipiente, ¿vio? Porque la verdad es que uno tiene que saber hacer un poquito de todo para, oye, por si se te abren oportunidades, ¿no? ¿Quién quita? Así es. Nunca se sabe. Bueno, Javier, Sergio, de verdad que les agradezco este contacto, 1 hora. Estuvimos hablando y fue una charla, de verdad, que la disfruté muchísimo. No, gracias a ti, Víctor, por tomarnos en cuenta. No, de verdad que gracias también por el espacio y a todas las personas que nos puedan, bueno, que a través de la plantilla, que se quieran conectar también a través de un medio importante y pues bueno. Y que lo sigan en las redes sociales también, es un medio importante, ¿no? Las redes sociales, Javier siempre se las sabe de memoria, yo siempre me confundo. No, es solamente en Twitter es @medioimportante, porque okay. No cabe la cantidad. Tiene menos. En Twitter nosotros es la plantilla R. Claro, en nuestro caso es solo medio importante en Twitter, de resto en todas las demás es un medio importante, pegado, y en Facebook separado, pero es un medio importante. Usted busca un medio importante, nos encuentra a nosotros. En YouTube también. Exactamente, YouTube también. El canal de YouTube se llama igual. Un medio importante.
Bueno, nosotros nos despedimos de las personas que nos están escuchando a través de pangiafm.com, a través de todas las aplicaciones, o si están viendo esto a través del Facebook de Pangea Digital o de nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse, vamos a empezar como Luisito Comunica y como toda esa gente. Suscríbete, dale like, exacto. Porque si ellos lo hacen es porque debe funcionar. Exactamente, suscríbanse porque este proyecto de la plantilla también ha tenido material de mucha calidad, así que vale la pena recomendar. Bueno, muchas gracias, hermano, y seguro que podamos repetir este tipo de conversaciones más adelante. No, por favor, ni más falta. Muchísimas gracias, Víctor. Mira, en serio, y funcionó perfecto el internet. Sí, una maravilla. Ya lo podemos decir. Sí, ya funcionó el internet. Era una hora crítica. ¿Y tiene gasolina? No, porque yo perdí mi carro, lamentablemente. Verdad, sí es verdad. El auto no pasó mejor vida. Sí. Pero bueno, amigos, nos vemos entonces. Saludos. Cuídate, Javier, nos vemos. Igual, chao. Chao.